Bueno, hoy tenemos la presencia de dos especialistas en el tema de la inteligencia artificial. Ahora Lautaro los va a presentar bien, pero les adelanto que vamos a ver un poco en línea con lo que adelantamos en la reunión pasada. ¿Cuál es la regulación que hay, algunas de las regulaciones que hay en nuestro país vinculadas con el tema de la inteligencia artificial? Y vamos a comenzar por provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, con las exposiciones de los doctores Carlos Aznar y Mariana Oroño. Eh, y bueno, la idea es seguir, no sé si la próxima reunión exactamente, pero seguir convocando a personas que representen a las distintas jurisdicciones donde se va incorporando normativa vinculada con la inteligencia artificial. Así que bueno, les doy la bienvenida y le paso la palabra al doctor Lautaro Sopeña, que es quien va a moderar la actividad. Bueno, Les vamos a pasar el link para que puedan ir dando el presente. Lo vamos a pasar ahora y en el transcurso de la charla se va a volver a pasar por si no llegan a dar el presente ahora. Se pasa 3 o 4 veces. Así que bueno, espero que disfruten de estas exposiciones. buenísimo, gracias, Sil. Buenas tardes, mi nombre es Lautaro Sopeña Clemencon, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y hoy me invitaron Silvina y Diana a moderar esta exposición sobre la inteligencia artificial en el derecho público provincial, desde las provincias de Buenos Aires hasta la provincia y la provincia de Santa Fe. El primero de los expositores va a ser Carlos Aznar. Él va a estar hablando sobre la inteligencia artificial como política pública bonaerense, comentarios sobre los lineamientos oficiales acerca de la inteligencia artificial y soberanía digital de la provincia de Buenos Aires. Carlos es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, tiene posgrado en tributación local de la UNTREF, es especialista en derecho tributario local por la UNTREF, posee un posgrado de inteligencia artificial y derecho en la UBA y es autor del libro Menos latín, más binario, y coordinador del Observatorio de Inteligencia Artificial del SEATS. Él se desempeña en sus funciones como abogado en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Carlos, te cedo la palabra. Gracias, Lautaro, gracias, Silvina, por la invitación. Bueno, voy a hablar sobre la soberanía digital en la provincia de Buenos Aires, cómo es los lineamientos que vigentes, normativos, pero sobre todo cuál es, digamos, la dirección de política sobre inteligencia artificial como política pública bonaerense, ¿no? Algunos lineamientos oficiales sobre este campo de la inteligencia artificial y justamente la soberanía digital en este concepto. Eh, para entender un poco dónde estamos cuando hablamos de soberanía digital, hay que tener en cuenta que cambió el concepto de hace 2 o 3 años al actual. ¿Por qué digo cambió el concepto? Porque con lo que entendíamos de soberanía digital hacia el año 2022, 2023, era qué hacemos con los datos dentro de cada repositorio, ¿no? Era cómo protegemos esos datos, cómo protegemos la información, cómo hacemos el tratamiento, cómo combatimos los ciberataques y demás, pero dentro estructuradamente de, digamos, el almacenamiento, el disco rígido que teníamos, donde guardábamos esa información, cada estado donde guardaba esa información propia y cómo protegía esa información. Cómo funciona la inteligencia artificial, este concepto vino a romper con esa idea bastante. ¿Por qué? Porque ahora lo tenemos en claro, pero lo repito, la inteligencia artificial generativa, que es la que nos desveló a todos a partir del chat GPT en adelante, a través de su mecanismo de transformación de datos, es decir, cómo son preentrenados con información estos modelos, a través de estos algoritmos de inteligencia artificial de machine learning, de aprendizaje automático, cómo
son procesados esa información para entrenar esos modelos para luego obtener respuestas. Eso es como funcionan todos los modelos de inteligencia artificial. Es decir, se preentrena un modelo con Machine Learning a través de mucha base de información. Cuando digo mucha, es realmente mucha. Para que se den una idea, el ChatGPT en la primera versión fue entrenado con toda la Wikipedia y toda la red Reddit social y toda la información pública de un montón de países. Esa información, esos modelos se preentrenan con tanta información y son alojados luego en repositorios. Entonces lo que vemos acá es que primero hay un sistema de... A ver, voy a activar el lápiz. Eh, Como vemos acá, la primera fase de la composición, esta de los asistentes conversacionales, es a través de el preentrenamiento de datos, que se da obviamente, con unos centros de información muy potentes, que son, ahora lo vamos a ver, hay muy poquito, que es a través de estas que se llaman GPUs, que no son procesadores como tienen las computadoras que tienen CPU, con las computadoras que todos conocemos, sino son una especie, algo así como placas de video que funcionan con tensores más chiquitos y que la información corre distinto, entonces eso permite preentrenar mucha información, entrenar mucha información en línea y que puedan generar estas asistentes conversacionales. O, obviamente, para cualquier otra función de inteligencia artificial, pero lo que estamos viendo ahora es de estos modelos. Eh, a su vez, esta información se aloja en distintos centros de almacenamiento que quedan en distintos países. Es decir, se rompe con lo que existía antes, que toda la información va a un centro, a un data center único para diversificar ese data center. Ahora, a la información de preentrenamiento, por ejemplo, Google lo guarda en diferentes países. Eh, no sé, o Microsoft también lo guarda en distintos países. Entonces eso hace una dificultad bastante seria a la hora de decir dónde está alojada la información. Cada país tiene una legislatura distinta, cómo protege los datos cada uno de esos países. Entonces, por un lado, esta estructura hace que los modelos de IA no sabemos o no podemos determinar con precisión dónde está alojada esa información. Y esto es importante porque cada uno de nosotros, imagínense cada uno de los estados, cuando nosotros subimos información al chat GPT, a Claude, a Gemini o a cualquier modelo de IA, esa información se sube a la nube y queda guardada en la memoria de los repositorios ya sea de Google, de Anthropic, no sé, de Alibaba, de Mistral y demás, de Grok. Bueno, esa información puede llegar a servir a su vez para entrenar al modelo como refuerzo de algoritmo y generar un modelo distinto de entrenamiento. Entonces, está claro, y sobre todo en los modelos gratuitos de asistentes conversacionales o de modelo de IA generativa, que usan la información de los usuarios. Es decir, pueden usar la información de los usuarios para entrenar a sus modelos. Eh, a nivel un poco más, a nivel de Estado, obviamente ya se requiere otros permisos, hay otra estructura, otros niveles de autonomía y demás. Pero bueno, en principio, para que lo tengan en claro, es esto que refiero, que los modelos de IA pueden tomar información a través de lo que los usuarios suben. ¿Y dónde están distribuidos esos data centers de inteligencia artificial? Es decir, ¿dónde están los repositorios? No ya solamente información como puede ser un data center de Google, sino el data center de Gemini. ¿Dónde va esa información de los distintos repositorios? ¿A dónde se dirige? Bueno, como vemos acá en el mapa, está distribuido obviamente entre Europa, Asia y Estados Unidos. Y hay muy poquitos en el resto del planeta. En la información acá que digo que 32 países tienen los centros de computación de IA nada más.
y Estados Unidos y China representa el 90% de los centros de datos a nivel mundial. Es decir, que toda la información que viaja a través de los asistentes, de los modelos, se dispersa se concentra, quiero decir, en dos países, en China y en Estados Unidos. Entonces, más de 150 países no tienen estructura eh, suficiente para hacer informática avanzada por distintas cuestiones. Y, y este como dato de color, que el laboratorio de IA de la Universidad de Harvard tiene más potencia de cálculo que toda América Latina y África juntos. Entonces, para entender un poco la dimensión, esto recambia el tema de la seguridad y el tema de la soberanía digital. Esto es un nuevo mapa de geolocalización política que claramente eh, lo divide y lo atomiza en dos países. Entonces, la soberanía digital en la era de la inteligencia artificial es un cambio rotundo a lo que entendemos con la protección de los datos, como teníamos entendido desde hace 2 o 3 años nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que las leyes de protección de datos quedaron viejas, que quedaron viejas, desactualizadas, y no cubren y no protegen lo suficiente en cuanto a esta nueva idea, a esta nueva geolocalización de la estructura de los datos. Entonces, en los contextos de inteligencia artificial, la soberanía digital ya es la capacidad que tiene el Estado para mantener su autonomía y reducir la dependencia estratégica de estas entidades externas, que generalmente encima son privadas, no son ni siquiera públicas. Y obviamente enfocado a dos cosas. Uno, que tenga un control, un límite de uso, que pueda hacer su propia auditoría de los datos y a su vez que tenga resiliencia frente a cuestiones, por ejemplo, como aumento de costo, ciberataques, de conexión, cambios de estructura de software y demás. ¿Por qué? Porque si yo como Estado me pongo con OpenAI y la compañía después me cambia el precio, me quedan dos caminos: o pagar el sobrecosto, que ha pasado, o darme de baja y quedarme sin servicio. Entonces, ¿cuál es el dilema que está presentando actualmente para los distintos países? Y ya hablo de países-estados. ¿Construyo mi propio sistema o compro un modelo de los que están vigentes? Entonces, esa es la pregunta que se hacen los gobiernos a esta altura. ¿Construyo un sistema de inteligencia artificial con lo necesario para infraestructura, energía, capacitaciones, formación y demás, que es a largo plazo? ¿Qué me permite esto? Tener una soberanía y un control, la personalización total de los modelos, un desarrollo obviamente de capacidad, pero tiene un mayor tiempo y costo, obviamente, que no todos los países están afrontados, no están predispuestos a afrontar, y tiene una mayor complejidad. O voy por el camino de comprar un enlatado. Bueno, voy a Anthropic y le digo, bueno, conectame, como hizo, por ejemplo, el gobierno de defensa de Estados Unidos. Bueno, va a contratar Cloud directamente. O Microsoft. Bueno, listo. Compro. Tiene un menor costo inicial, lo configuro y lo empiezo a usar mañana. Tengo la tecnología avanzada para acceder fácilmente. Ahora, dependo del proveedor, pierdo soberanía, tengo menor control, tengo menor flexibilidad. Eh, entonces, esta es el dilema que se presenta para los estados. O lo compro mediante una API, una conexión, o lo construyo desde cero, con lo que le dije recién: los altos costos, la inversión, los grandes volúmenes de datos que necesito para entrenar los modelos. Necesito una estructura masiva, un alto consumo de la energía o un talento especializado que no siempre dentro de los gobiernos se posee. Y eh, sobre todo, eh, una adaptación de los modelos internos que tenemos a esta construcción de modelos de inteligencia artificial. O el otro camino es la compra mediante enlatados, es decir, punto de entrada más accesible, me pago un precio por token procesados, es decir, voy consumiendo token como estado. Token quiere decir es un precio del poder de cómputo de los sistemas de modelo de inteligencia artificial. Lo implemento más rápido,
no necesito un hardware interno, es decir, porque utilizo la nube, con una simple computadora conectada a Internet, ya tengo todo el poder de cómputo que tiene la empresa, pero el lado B es que dependo del proveedor, como les decía, los datos salen de las redes internas, yo puedo tener esos eh, complejos sistemas de ciberataque que no puedo bloquear, porque puedo estar brindando información que después no puedo recuperar, pierdo, digamos, digamos, brindando información al modelo de inteligencia artificial, pierdo totalmente el control sobre los mismos, dependo a largo plazo, como les decía, del proveedor y me someto a posible exposición. Y una tercera cuestión de los estados que surgen en un ejemplo que les voy a dar son modelos híbridos, es decir, no es ni una compra ni una construcción, sino es una licencia del motor de inteligencia artificial, es decir, yo le adquiero una licencia para usar el sistema, pero no sin darle información. Es decir, establecer un rack quiere decir un repositorio de información propia, y a eso conectarle un sistema de modelo de inteligencia artificial, el asistente. Entonces, se haría una asociación entre información propia y el modelo, digamos, el motor, el cerebro, para decirlo de alguna manera, de la inteligencia artificial de un modelo de estos conocidos. Y les traigo un ejemplo de un convenio firmado entre el gobierno de Alemania, el gobierno de Francia y Mistral y la empresa SAP SE. Mistral es una inteligencia artificial de Francia, que quizás la pueden buscar, es de acceso público también, y es una iniciativa colaborativa, es decir, como les decía recién, mantienen la soberanía de la información y solamente adaptan algunas de las herramientas. Obviamente esto es limitado, no tiene todo el poder de reprocesar información y realizar su propia inteligencia artificial, pero es un modelo híbrido que puede adaptarse para proteger información y quedar dentro del ámbito del Estado. Lo, este convenio lo van a usar para hacer sistemas de software y para hacer gestión financiera con inteligencia artificial, es decir, van a hacer todo lo que es control de fraude y demás, y para formar e innovar sistemas digitales para la administración pública. Entonces, lo que les dije recién, teníamos de la década anterior, teníamos el principio de la residencia de datos, o sea, el foco de permanencia física de los datos dentro de un territorio. Ahora, este nuevo enfoque tenemos que entender como la gobernabilidad de toda la pila tecnológica, quiero decir, no solamente de los datos, sino de los modelos que usan datos, de los preentrenamientos o postentrenamientos con la información y los modelos, el software atado y la infraestructura y las plataformas este, que se relacionan dentro de esa generación de información. Hecha esa aclaración previa, eh, desde el año 2024, la provincia de Buenos Aires encaró una suerte de soberanía digital bonaerense. Es decir, entendiéndola en la normativa como la capacidad que tiene el Estado y de la ciudadanía para decidir gestionar y proteger sus propios recursos. Esto es datos, pero también plataformas, infraestructura y conocimiento. Entonces, hay una idea de un gobierno digital, es decir, hacer los recursos suficientes para que la inteligencia artificial sea propia, a una escala, obviamente, no vamos a pretender que sea un chat GPT, pero que se entienda mejor una inteligencia artificial que pueda servir para generar, para recuperar información, para asistir a los ciudadanos, para asistir a los funcionarios de la administración, funcionando dentro de un centro de procesamiento de datos de la provincia de Buenos Aires, inaugurado en el 2024 y que
empiezan a mostrar cierta capacidad y ciertos funcionamientos. Entonces, ¿esto qué implica? Empezar a construir un sistema propio de datos y de almacenamiento y de generación de herramientas que utilizan inteligencia artificial dentro de ese RAG, dentro de ese información repositorio que queda dentro de la provincia de Buenos Aires. Uno, tener el control público sobre la información provincial, es decir, no ceder, no perder este control con fuentes terceras. Otro, desarrollar tecnologías locales gestionadas dentro de la provincia. Eh, Obviamente con esto se asegura la inclusión, el acceso y los derechos digitales de protección a los derechos de la ciudadanía. Y hay 6 ejes estructurales conforme la política provincial de seguridad y soberanía digital. Uno es, como les dije, el centro de procesamiento de datos, que funciona interconectado para todos los organismos de la provincia y los municipios. Otro, el IDEVA, que ahora vamos a ver qué es. El tercer eje es el software público provincial, los derechos digitales, el plan integral de ciberseguridad y la inclusión y accesibilidad digital. Bueno, el data center, nada, es un espacio propio donde se almacena, son unas fuentes de información donde se almacena, procesa y resguardan los servicios, es decir, funciona como un disco rígido y como un procesador, las dos cosas. Hay almacenamiento, no solo almacenamiento de datos, sino generación y poder de cómputo. El otro eje es el IDEVA, que es una infraestructura de datos espaciales de la provincia de Buenos Aires, es decir, funciona dentro de todo organismo que quiera tener datos georreferenciales, funciona el IDEVA, es decir, para tener eh, ese control sobre los datos de los bonaerenses, es decir, no perder esa información geográfica provincial de cada uno de los ciudadanos. Funciona para cualquier ministerio, para cualquier entidad descentralizada y para los municipios. Otro es el desarrollo de un software público provincial para sus sistemas propios y de gestión. Con ello se gana independencia tecnológica, adaptación normativa a las normas propias de la provincia de Buenos Aires y obviamente se construye un conocimiento distinto a través de ese software interactuando entre todos los ministerios y los municipios. Como otro eje de política de soberanía digital, se encuentran los derechos digitales, que es la protección de los datos y los derechos de la ciudadanía a través del cifrado de esa información. Es decir, que en el repositorio mismo, a su vez, se cifre el contenido para prevenir ataques con estándares internacionales de ciberseguridad, tener servidores bajo control provincial todo el tiempo, con auditorías, es decir, con auditorías internas que verifiquen esa seguridad de los servidores, los protocolos de seguridad pertinentes y estándares internacionales como buenas prácticas alineadas a los marcos globales en cuestión de seguridad y de mejora continua frente a los avances o a posibles avances de ataques externos. Este plan, obviamente, de integral de ciberseguridad que se aplica a toda la administración pública provincial para prevenir y mitigar los riesgos de incidentes cibernéticos. Hay una cuestión con la inteligencia artificial que se da inversamente, ¿no? En cuestión de ciberseguridad. Es que antes los ataques siempre eran extraer información de un data center. Ahora, con inteligencia artificial, puedo hacer el camino inverso. Puedo lo que se llama envenenamiento creo que es, ¿sí? Envenenamiento de datos, data poison, y meter esa información envenenada dentro de un modelo de inteligencia artificial. ¿Qué hago con esto? Si yo incluyo dentro de información a un modelo de IA datos envenenados, puedo hacer que ese modelo actúe con esos datos impropios o con esa información impropia y actúe de una manera no prevista, no requerida o ajena a protocolo. Entonces, lo que logra la persona que está atacando al modelo no es extraer información directamente, sino envenenar o inducir al modelo para que
el propio modelo genere o información inexacta o rompa los modelos o rompa los asistentes o los sistemas de inteligencia artificial, o a su vez también que de esa manera infiltre información y la extraigan de esa manera. Entonces, no es directamente a través de extracción de información, sino a través de yo te enveneno los datos, te dejo sin protección interna y con eso logro mi cometido final, que es extraer información para después, obviamente, tener todos, bueno, ya sabemos, los ataques de ciberseguridad, pedir recompensa, vender la información a terceros, etcétera, etcétera. El último eje es la accesibilidad e inclusión digital a través de un diseño digital adaptado. Esto es una especie de WhatsApp que está en desarrollo, se llama Boni, que es un WhatsApp de la provincia de Buenos Aires como canal accesible al servicio del ciudadano, garantizando servicios digitales que lleguen a toda la ciudadanía con diferentes capacidades. Bueno, hay una normativa que yo sí, después se las comparto, es la resolución 9 del 2025 de la provincia de Buenos Aires, en el cual establecen ciertos principios y definiciones para la implementación de tecnologías de servicio de inteligencia artificial cuando está en el marco de algunos, no solo de la Secretaría de Informática, sino de cualquier ministerio. Con, obviamente, ejes de ética, soberanía, ciberseguridad y eficiencia. Estos principios rectores se denomina la normativa como principios rectores del uso de la inteligencia artificial y es un estándar de gobernanza algorítmica. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las acciones concretas que se está llevando adelante a través de software y estos servicios digitales? Bueno, el chat GDEVA es un sistema interno de digitalización de normativa en el cual funcionan expedientes internos y se comunica toda la administración pública provincial, y este chat GDEVA es un asistente con IA generativa entrenada con manual y normativa interna propia, como RAG, como repositorio. Cada vez que digo RAG, estos repositorios de información, en lo cual el modelo de inteligencia artificial primero consulta RAG y contesta de ahí, y no filtra información, no alucina, no tiene sesgos, eh, no atrae las cuestiones previas del preentrenamiento de datos del modelo, sino se atiene nada más a la información brindada. El, eh, la otra acción concreta es la auditoría que se hace en la línea 148. La línea 148 es una línea telefónica en la cual reciben llamados de cualquier ciudadano frente a cualquier tipo de trámite que se relacione con la administración pública provincial y hacen una transcripción con IA de llamadas para detectar palabras claves para poder hacer auditoría, gestión, este, mejoras, protocolos, guías de uso y demás. Otra acción concreta con IA es la accesibilidad de contenidos audiovisuales del Estado, es decir, cualquier tipo de propaganda, información, eh, no sé, reuniones que sean públicas, conferencias, capacitaciones, tiene un subtitulado automático generado con IA propia. Y el cuarto eje o la cuarta acción concreta son las capacitaciones e informaciones que se dan a través de un instituto provincial de IPAP, se denomina, para agentes públicos provinciales. Bueno, a modo de cierre con esta muy breve y muy compactada información, es, eh, quería dejarle que cómo cambia el paradigma de la información que tenemos dentro de cada estado y cómo perdemos ahora de alguna manera esa soberanía frente a posible infiltración de datos. Como les decía, ya no depende de dónde esté el repositorio de los datos, ya no depende de la vinculación que tengamos con ese repositorio, ya no depende solamente del data center, sino también del modelo que haga con esa información. Y a su vez ese modelo, cómo se regenera, se retroalimenta y se refuerza a través de información con datos obtenidos del propio Estado. Entonces,
Esta soberanía digital provincial es un proyecto eh, que desde el 2024 está en curso, que no solamente es infraestructura a través de los distintos centros de cómputo y demás, sino normativa también y por último de formación y capacitación continua, con guías de uso, con concientización del uso de los sistemas, con no subir a los sistemas gratuitos, sobre todo información pública de ciudadanos que no lo consintieron, eh, con tener cuidado con el secreto fiscal, sobre todo las oficinas que tratan de, de recaudación de impuestos, porque ese secreto fiscal se ve vulnerado si yo subo a los modelos y comparto información que no está anonimizada o pseudo-anonimizada. Entonces, esta integración tiene que ser estratégica, no solamente eh, proteger la estructura del data center, sino también que tiene que ser normativa, tiene que ser formativa y tiene que tener un cuadro que integre esas cuestiones. Y el tercero es un desafío, obviamente, jurídico, que estos principios rectores que establecen la normativa estén como estándares de control para la administración. Bueno, nada, si dejo algunos minutos por si quiere alguno hacer alguna pregunta, alguna reflexión o quiere, no sé, agregar alguna cuestión previa. Gracias, Carlos. Ahí había una consulta que hizo Janet, ya te la leo. Dice, entiendo, espérame que me están escribiendo por el chat. Entiendo que en esa normativa están regulados los principios éticos para el uso de la inteligencia artificial en los diferentes organismos y o empresas públicas. ¿Es así o no? No, Naturalmente, no, así debería. la normativa está enfocada únicamente para administración pública. Es dirigida a aquellos organismos que quieran implementar, desarrollar o acceder a sistemas de IA dentro de la estructura de la administración pública bonaerense. Para las empresas privadas no hay una regulación similar. De hecho, bueno, a nivel nacional eh, no existe ley todavía que proteja los datos de procesamiento con tecnología de inteligencia artificial. Hay 52 proyectos de ley en ambas cámaras y ninguno tiene tratamiento avanzado. Provincia de Buenos Aires tampoco tiene una ley, solamente hay una resolución, que es la 2 del 2023 de Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que habla de eh, qué tienen que hacer las administraciones al momento de establecer sistemas de IA, que son usos rectores para la implementación del sistema, y la resolución 9 del 2025 de la provincia de Buenos Aires. Todavía no hay una norma macro que resuelva todos estos problemas y estos riesgos que se avecinan, ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Después, si hay otra consulta, la contestamos al final de Ahí, la perdón, reunión para que Mariana Lautaro, hay una pueda. de Sebastián que vi que dice, la leo yo. Perdón, porque ¿Me si voy de no, tiempo? se nos ¿Listo? van Sí, los sí, se tiempos. nos va el Bueno, tiempo. bueno, gracias, gracias a Después todos. al Carlos, final, presentamos a la segunda expositora y después Gracias, hacemos las respuestas a las consultas que vayan perfecto. surgiendo. Gracias. gracias, Sil. Bueno, y por último va a exponer Mariana Oronio, va a estar hablando sobre la inteligencia artificial en la Constitución de Santa Fe, incorporación normativa y proyección en el derecho público. Mariana es abogada por la Universidad Nacional del Litoral. Entre varias de sus especializaciones, tiene especialización en cibercrimen y evidencia digital de la Universidad de Buenos Aires. Es directora del Colegio de Profesionales de la Universidad de Santa Fe. Es presidente del Instituto de Derecho Digital.
No sé si vos con internet, ¿me escuchando? Perdón, no sé si se me cortó a mí o a vos, No, Carlos, pero a Lautaro se le cortó. a Lautaro, A, perdón, a mí se estoy me con Sí. cortó. Carlos en la cabeza. ¿Se pudo Pero escuchar toda la presentación? sí, 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 perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, te doy la palabra, Mariana. Bueno, Gracias. muchas gracias, Lautaro. Quiero agradecer también a Silvina por la invitación. Y creo que Carlos me allana buena parte del camino. Voy a comenzar a compartir pantalla también, porque hizo una exposición bastante integral. Yo les voy a hablar un poco sobre una reforma que tuvimos recientemente dentro de lo que es la Constitución santafesina, que viene un poco de la mano de otras reformas que ya han ido teniendo poquísimas provincias dentro de Argentina, pero que a nivel mundial viene dándose lo que podríamos llamar una ola de constitucionalismo digital o constitución del algoritmo, como le llaman algunos autores. Y lo que quiero analizar con ustedes, debatir o también pensar en conjunto, porque eventualmente entiendo que ustedes son de distintas provincias, puede que este panorama se plantee en lo inmediato en sus provincias, y lo que quiero debatir y plantear acá es respecto a la viabilidad en cuanto a la regulación de los derechos digitales y la potestad estatal de regular el uso por parte de agentes estatales y de empresas privadas también de los datos de las personas, y hasta dónde podemos nosotros regular de manera que sea algo que pueda llegar a cumplirse, ¿no? Porque vamos a ver que la Constitución santafesina en algunos artículos quedó muy linda, pero lo cierto es que es muy probable, y yo creo que ya está sucediendo, que algunas de esas previsiones no puedan llevarse adelante por la naturaleza de los sistemas, que algo ya adelantaba Carlos en cuanto a lo que es la opacidad algorítmica de los sistemas, más que nada cuando hablamos de sistemas de empresas privadas, obviamente, que responde también a esta carrera tecnológica que vemos. Nosotros teníamos en Santa Fe una de las constituciones más viejas del país, de 1962, y en 2025 tuvimos un proceso de reforma integral de la Constitución, y en lo que a nosotros nos ocupa hubo una incorporación de un bloque de constitucionalismo digital, como se lo llamó, o bueno, como les decía, hay algunos autores que ya vienen hablando hace mucho de este tema, hace mucho, cuando digo hace mucho, quiero decir hace 3 años, 4, ¿no es cierto? Pero bueno, en materia de tecnología eso es bastante. Y lo que introduce es una serie de derechos y de postulados de ciudadanía digital en algunos artículos. Yo agarro los artículos del 27 al 30, los artículos más fuertes por ahí o que tienen más contenido, vamos a ver que son los artículos 28 y 29, que también son los que yo creo que pueden llegar, y de hecho lo hacen, a causar problemas a la hora de querer aplicarse efectivamente, y que quizás sean objeto de alguna regulación, no lo sé. Lo cierto es que yo creo que en el corto plazo van a traer problemas por el uso que se hace de los sistemas de inteligencia artificial en lo ordinario, en lo cotidiano, ¿sí? El artículo 27 yo digo que es como un prisma a partir del cual la Constitución nos dice con qué ojos, con qué lentes vamos a ver y a leer el resto de los artículos dentro de este pequeño bloque de constitucionalismo digital, que es de alguna manera una posición de no neutralidad estatal, sino una posición del Estado como garante del derecho de las personas a acceder a Internet, a la conectividad, a los desarrollos tecnológicos, que también lo vamos a ver en el artículo siguiente, y en cuanto a un acceso igualitario, equitativo, ¿sí? El Estado se pone acá en esta posición, y de alguna manera por eso, si bien este artículo no consagra directamente derechos, sí entiendo yo que es una especie de prisma que nos pone la Constitución para leer los artículos siguientes. No me quiero detener mucho en esto porque, como les digo, es una especie de marco interpretativo para los demás artículos. El artículo 28 no es que quiero ser taxativa, sino que es más o menos para que ustedes sepan y no hablemos en abstracto qué es lo que regulan estos artículos. El artículo 28 regula, sí, ya específicamente establece algunos derechos digitales,
y se encarga de la regulación o la tutela de los neuroderechos, ¿sí? Y también sitúa o pone un prisma en su primer párrafo cuando dice que el eje de la tecnología y demás va a ser la persona y la dignidad de la persona humana, ¿sí? De modo que nosotros también podemos decir que eso es un prisma interpretativo dentro de lo que es la Constitución, y también dice que que es algo por ahí quizás puede llegar a ser una obviedad, pero creo que no está de más la consagración de que todos los derechos fundamentales son aplicables a los entornos digitales. ¿Sí? Hace esta equiparación, también rompiendo con ese pensamiento que ya creo que ha quedado atrás respecto a la diferencia entre lo analógico y lo digital, como si lo digital fuese por ahí menos real. Hoy creo que es claro y tenemos muy presentes las consecuencias de todas las cuestiones que pasan en los medios digitales que pueden lesionar sin ningún lugar a dudas derechos y garantías de diversa índole, y bueno, así también ha sido o ha ido siendo contemplado en las distintas leyes. Nosotros tenemos, yo personalmente, eh, perdón, voy a poner el chat por las dudas. Eh, ha habido una incorporación progresiva dentro de lo que es el marco normativo en los distintos órdenes. El Código Penal tuvo sus reformas en 2008, la 26388 incorporó todo lo que es delincuencia informática, después en 2013 incorporó grooming, en 2018 mera tenencia de material de uso sexual infantil al 128, y toda una serie de alguna manera, actualizaciones normativas que se han dado en las distintas ramas del derecho y que obviamente van a seguir dándose así. Y también acá quiero hacer una consideración que creo que es muy oportuna y que es respecto a los procesos de actualización normativa, que es indispensable, ¿no? Por ahí cuando analizábamos esta reforma aquí en Santa Fe, una constitución de 1962, es decir, una constitución con más de 60 años de vigencia, eh, que entiendo, en mi humilde opinión, los procesos de reforma de aquí en más, con el ritmo tecnológico, creo que ya va a ser imposible que una norma dure 60 años y que realmente siga siendo algo aplicable y razonable, ¿no? Creo que eso se va a acotar necesariamente. Bueno, volviendo un poco en este artículo 28, les comentaba, se consagra una serie de derechos digitales y los neuroderechos, que es básicamente lo consagra acá en su tercer párrafo, cuando promueve el respeto a la privacidad y a la autonomía mental y a la no manipulación de los pensamientos, emociones, acciones o decisiones mediante el uso de tecnologías. Eh, Esto es una novedad a nivel país porque es la primera constitución en Argentina que consagra esto. A nivel regional, la primera constitución en consagrar algo similar a o que puede interpretarse como neuroderechos era la Constitución de Chile, lo hizo ya hace algunos pocos años. Y también vemos en este artículo 28 alguna referencia a lo que es la ciberseguridad, sin dar mayores detalles, pero bueno, obviamente creo que está bien, es una constitución, no tiene que ponerse a regular de manera pormenorizada. Lo que, lo que sí vamos a ver es en el artículo siguiente, que creo que es el que más problemas puede llegar a causar al momento de interpretar la aplicación de algunos sistemas y de algunas herramientas, eh, que lo que consagra es primero eso, los principios que empiezan a surgir dentro de la doctrina de los derechos digitales, de la intervención humana obligatoria cuando una decisión de un sistema informático, de un sistema algorítmico, pueda afectar derechos fundamentales, ¿sí? Y otra de las cuestiones que se consagra es la transparencia y la auditabilidad de esos sistemas de toma de decisiones por parte, sea del Estado o de prestadores de servicios públicos, que acá está un poco el eje de por qué yo digo que esto puede causar mucho conflicto, y lo vamos a ver en algunos casos concretos de manera muy rápida porque sé que el tiempo apremia. Pero fíjense lo clara, pero también lo restrictiva que es la regulación de este artículo 29, al decir que
por ejemplo, acá en la segunda oración, toda persona tiene derecho a conocer de forma clara, accesible y comprensible los criterios, parámetros, lógicas utilizados en los sistemas automatizados o algorítmicos de toma de decisiones y a la intervención humana. Lo que está diciendo básicamente, o a lo que está refiriendo, es a la transparencia y a la auditabilidad de los sistemas. Que ¿por qué puede llegar a ser muy problemático? Porque la mayoría de los agentes estatales lo que hacen, y lo señalaba Carlos hoy, es de alguna manera ya tomar desarrollos privados y traspolarlos a sus diversas esferas. ¿Qué es lo que sucede? Que esos desarrollos privados son en general cerrados, es decir, de caja negra, es decir, que nosotros no podemos ver qué es lo que toma en cuenta, cuáles son los algoritmos que configuran ese sistema. Entonces, parece que acá puede llegar a ser un poco, para mí, utópica esta regulación, ¿no? Y bueno, y después habla un poco del tema de los sesgos y la evaluación de impacto, que si estamos en un sistema de caja negra, un sistema cerrado, también puede llegar a ser algo que no se pueda llevar adelante, ¿sí? Carlos hoy hablaba, perdón que haga tanta referencia, pero estaba atenta y sabiendo que me iba a servir mucho la charla, lo que él comentara, hablaba también de la posibilidad de que el Estado haga su propio desarrollo, que obviamente quién lo va a hacer, también una empresa privada, pero que puede decir, bueno, mis parámetros son estos, lo que utilicé son estos, y bueno, los algoritmos son estos, se toma en cuenta esto, aquello, lo otro, de manera que la persona efectivamente pueda conocer los criterios y los parámetros que utiliza el sistema. Lo cual ya de por sí es bastante difícil, ¿no? No es tan fácil auditar un sistema, siendo realistas. Yo no soy informática, no me voy a hacer la informática, pero no es tan fácil desdoblar lo que es una decisión algorítmica. Yo les decía que Santa Fe se insertaba dentro de lo que es el constitucionalismo digital porque ya había habido otras constituciones a nivel nacional, esto simplemente para mencionarlo y para que ustedes, si en algún momento tienen que ser parte de una reforma de esta índole, sepan dónde buscar o qué ver. Ya Jujuy en 2003 había hecho una reforma constitucional que reconocía el uso de inteligencia artificial sometida a diversos principios, entre los cuales también encontramos la transparencia y el tema de los sesgos en la no discriminación, el Human on the Loop, que es la revisión humana de las decisiones automatizadas cuando tengan incidencias sobre derechos fundamentales. Bueno, y también La Rioja en 2024 incorporó una serie de derechos digitales en su constitución provincial. ¿Qué es lo que pasa? Acá yo no me voy a hacer la tributaria ni nada por el estilo, porque esto puede ser más cuestión de ustedes que mía, pero sí quería hacer un paralelismo y tomar algunos ejemplos de cuestiones que están sucediendo, no solo en AFIP, ARCA, sino vamos a ver también en los poderes judiciales provinciales y demás, en cuanto a la adopción de algunos sistemas, por ejemplo, de categorización, el CEF, el CIPER. Acá también, por ejemplo, situándolo más en Santa Fe, nosotros tenemos el sistema de riesgo fiscal de Santa Fe, que fue de alguna manera actualizado en 2024, que lo que hace es básicamente categorizar a los contribuyentes en esto que es tan común, ¿no? Del riesgo fiscal que pueden tener. Y la pregunta que surge por ahí con estos sistemas es si estos sistemas, primero si son sistemas algorítmicos y seguidamente si son sistemas algorítmicos de toma de decisiones que pueden encuadrarse en lo que vimos del artículo 29 del Código de la Constitución Provincial de Santa Fe. Si decimos que sí, entonces tenemos que preguntarnos si esos sistemas son realmente auditables, si nosotros podemos conocer los parámetros y la lógica que se siguió para llegar a esa categorización. Por ahí en cuestiones de esta índole yo creo que sí, que son más auditables, porque se puede decir, bueno, obviamente, al ser sistemas que tienen una categorización, entiendo yo que puede decirse, bueno, se tomó en cuenta esto, aquello, facturación, lo que sea, informes, y si se tiene, por ejemplo, dos de estos tips, se entra en el nivel 0, se entra en el nivel 1, se entra en el nivel 2. El tema es cuando esto se va complejizando, ¿sí? Y lo importante también es poder hacer ese desglose para saber cuáles son los criterios que se utilizan. Y la tercera
es que yo entiendo que esto por ahora también está garantizado, al menos en lo que son los sistemas de AFIP-ARCA. ¿En qué momento y bajo qué condiciones interviene un ser humano, ¿no? Ese principio de human in the loop en el proceso de asignación de un nivel de riesgo fiscal? Si nosotros vamos a la página de AFIP-ARCA, vemos que hay un apartado que nos dice algo así como, lo tengo acá de hecho, disconformidad. ¿Qué procedimiento seguir si no estoy de acuerdo con el monto asignado? Bueno, siempre está, o al menos en AFIP-ARCA, está esta posibilidad, y en Santa Fe también, por supuesto, de efectuar una disconformidad, y la pregunta que se plantea ahí es si en ese caso lo revisa un ser humano. En tal caso estaríamos cumpliendo con los postulados que Santa Fe pretende. Pero el tema es que no en todos los sistemas nosotros podemos ver qué pasa. Por ejemplo, yo analizo Santa Fe, primero porque soy de Santa Fe y segundo porque estoy analizando la Constitución de Santa Fe, y analizo también cómo ya antes y después de sancionarse la Constitución estamos incumpliendo estos postulados que queremos de alguna manera poner sobre la mesa, y estos principios. Territorio 5.0, lo que sucede acá es que hay un sistema de cámaras con inteligencia artificial. Acá está un poquito más explicado, que es de una empresa privada, Lince, bueno, la firma NEC Argentina, ¿sí? Que lo que hace es a las cámaras de seguridad, poner nuevas cámaras de seguridad y conectarlos con la base de datos, y conectarlos también, obviamente, o motorizados por ahí con inteligencia artificial para, por ejemplo, ver las personas que pasan. O la base de datos, obviamente, lo que tiene es todo lo que es Registro Nacional de Personas, ¿sí? Registro de personas, es decir, Mariano Oroño pasó por la calle Rivadavia al 2357 a la hora tanto. Obviamente, lo que no debería hacerse es utilizarse esto para un control estatal, obviamente por cuestiones de seguridad. Pero nosotros en Santa Fe tenemos un antecedente muy nefasto de vigilancia a los ciudadanos, que está por ir a juicio ahora. Lo pueden buscar, la causa Saín. Entonces, por ahí, además de la imposibilidad de realmente auditar un sistema de una empresa privada que jamás te va a decir qué parámetros utiliza, ni te va a dar sus líneas de código, porque si te da sus líneas de código, vos desarrollás tu propio sistema y dejas de pagarle básicamente. Entonces, ya acto seguido a la sanción de la Constitución, nosotros estamos de alguna manera incumpliendo, porque lo que está pasando acá es que estamos utilizando un sistema algorítmico opaco, de caja cerrada, de caja negra, cerrado, que no podemos de ninguna manera conocer qué parámetros utiliza, de qué manera y a dónde van a parar esos datos, porque también lo que señalábamos hoy es que, o lo que señala la Constitución, es de alguna manera la autodeterminación informativa y el derecho a controlar los datos, ¿sí? Que eso ya es un derecho bastante más viejo, un derecho de los 90, podemos decir, pero ahora de alguna manera remasterizado por los sistemas de inteligencia artificial. Después, otro de los ejemplos que tenemos es esta circular que acá es directamente, ¿no?, de procesos de toma de decisiones. Es una circular del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, que lo que hace es habilitar a los juzgados santafesinos a utilizar sistemas de inteligencia artificial para la gestión de algunos expedientes y algunas cuestiones. Que esto se hace de alguna manera o sin tantos cimientos, porque no hubo capacitaciones previas ni nada. Y si vemos cuáles son los sistemas que están habilitados a usar los jueces, habilitados por esta circular de la Corte Suprema, vemos que son herramientas de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud, Notebook, LM. Es decir, que son herramientas, primero que son herramientas generales, es decir, que no son específicas para el área jurídica, son las que usamos los humanos comunes y silvestres, digamos, de alguna manera, de empresas privadas, con lo cual estamos nuevamente ante esta situación de que jamás vamos a poder auditar esos sistemas. Y creo que, no sé si lo han visto, ya han surgido, todos usamos inteligencia artificial, eso
para una cosa u otra, ¿no? Vamos a desmitificar eso de que es malo, de que está bien, mal, lo que sea, lo utilizamos. El tema obviamente es cómo, el tema es obviamente qué. Carlos hablaba de anonimización de los datos, anonimizar, y también es muy difícil porque nosotros podemos anonimizar un nombre, un apellido, pero la persona puede igualmente seguir siendo identificable. Si nosotros narramos toda una situación que es claramente la que le pasó a una persona, aunque yo no diga el nombre y el apellido, muchas veces esa situación, esa persona es identificable. Y bueno, y esa es otra problemática que puede plantearse con subir datos personales, subir situaciones judiciales a sistemas de inteligencia artificial generativa. No obstante, yo honestamente no soy de paranoica con esto. Obviamente sí, estas son empresas privadas y demás, hay que tener sus resguardos, por supuesto. Eh, pero lo cierto es que esto de ninguna manera puede ir en consonancia con la normativa constitucional. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué sería lo que está mal? ¿Lo que estamos utilizando o que la normativa provincial quería que las cosas fuesen ideales, pero en la realidad tenemos otro panorama muy distinto? Yo creo que va un poco por ahí, que estas son de alguna manera las reflexiones que yo les traigo el día de hoy, que ya se las adelanté, ni bien comencé. ¿Hasta dónde nosotros podemos hacer una regulación de estas cuestiones? ¿Sí? Ah, una regulación que sea realista, que sea eh, posible de ser cumplida. Perdón, me distraigo porque hay algún micrófono Espera a tu prendido. mamá. Eh, y bueno, yo creo que acá en los procesos de reforma, por supuesto, se habla de la imperiosa necesidad de regular la inteligencia artificial. España lo ha hecho y ha sido muy criticado precisamente igual no vamos a comparar la Constitución de Santa Fe con el reglamento español. El reglamento español es sumamente restrictivo, sumamente taxativo, y yo creo que termina siendo de alguna manera una ilusión, porque es muy difícil de aplicar, y si nosotros lo aplicamos directamente tenemos que, no quiero decir cosas indebidas, pero aislarnos del desarrollo tecnológico. Entonces creo que tenemos que ser realistas al momento de regular, no dejar que todo sea un libertinaje y que el Estado pueda hacer lo que sea con los datos de los particulares y aplicar lo que sea sin ningún tipo de responsabilidad. Yo creo que el principio del human in the loop, es decir, de la revisión humana cuando se afecten derechos fundamentales de la persona, es fundamental, es algo que sí o sí tiene que estar, pero tenemos que ser realistas, entiendo, al momento de regular, porque eso tiene que ser aplicable, si no va a ser, nosotros tenemos una hermosa constitución ahora en este bloque de constitucionalidad, pero que ya está siendo incumplida, el día de hoy ya está siendo incumplida. Se incumplió en el momento en el que se sancionó porque ya había algunos sistemas en la justicia que estaban funcionando, como esta circular que estaban funcionando por parte del Poder Judicial Provincial en los jueces, que son básicamente los sistemas que usamos todos, los sistemas generales, comerciales, que todos usamos, cuyo código y cuyos algoritmos jamás vamos a poder conocer. Entonces, un poco la reflexión que les traigo es esa, ¿no? Ser realistas al momento de regular para que no quede todo en letra muerta. Y bueno, obviamente yo celebro la aplicación de inteligencia artificial, creo que tiene sus beneficios siempre que sea prudente, razonable. Y también la otra reflexión es dejar de demonizar a las herramientas. Ustedes habrán visto en los diarios el juez penal si mal no recuerdo, era Chubut, Carlos Riccieri, que fue de alguna manera, lo quisieron quemar en la hoguera porque dejó una frase de una inteligencia artificial. Pero bueno, lo importante no es realmente usar inteligencia artificial o no usarla, sino que la decisión efectivamente sea nuestra, el razonamiento sea nuestro y después, de alguna manera, apoyarnos en los sistemas de inteligencia artificial. Creo que es una bondad y que viene a potenciarnos absolutamente a todos, abogados, contadores. Creo que ningún área va a quedar fuera ni queda fuera de este fenómeno, pero por supuesto tenemos que ser realistas y responsables en la aplicación. Eso es todo por mi parte. No quiero aburrirlos y quería cumplir con el tiempo.
Gracias, Mariana. Por lo que veo, no hay ninguna consulta en el chat, pero si alguien quiere hacer una pregunta, estamos abiertos. Y había quedado una pregunta por responder de Sebastián hecha a Carlos. Carlos, si vos querés responder. Sí, preguntaba Sebastián si, a ver cómo hizo perfectamente la pregunta quedó. Dice, respecto a la transparencia, ¿qué hay respecto de la opción de usar modelos chinos que ofrecen open source y que se puede hostear el hardware ubicado en Argentina? Hacerlo de código abierto, eh, se puede, dice, acceder a toda la lógica algorítmica interna del modelo, similar con los organismos que usan Linux en vez de el de Windows. Eh, el, el- hay, tengo que hacer dos consideraciones. Una, eh, que sí es tentador para toda Latinoamérica o para países que no tienen tanto desarrollo potencial para generar sus modelos de inteligencia artificial, de eh, recurrir a modelos de código abierto, es decir, que son adaptables a sus sistemas y de esa manera enganchar sus sistemas a través de conexiones este, con los modelos de inteligencia artificial, en este caso chinos, como pueden ser DeepSeek, Timi y demás. Obviamente, y está, eso es, muchos lo han adoptado, pero a su vez tienen lo que hace poco un artículo lo leí que ahora lo traté de buscar, pero no lo encuentro, que si no es el caballo de Troya de China para digamos, tener una dependencia tecnológica con ese país. Es decir, tener cuidado con que si esto no es la llave, el enganche que después permita a los sistemas chinos entrar dentro de la información o acceder a la información pública o obtener alguna, digamos, algún envenenamiento de datos, alguna cuestión no maliciosa, pero sí de dependencia geopolítica con los gobiernos de Latinoamérica. Y en ese sentido, esa dicotomía entre los códigos abiertos de Pekín y los códigos cerrados de Silicon Valley es donde se mete la idea de la soberanía digital con un buen proyecto, por ejemplo, de Brasil o con un buen proyecto de Chile como es el GPT de Latam, donde se invitó también a la Argentina, donde se están desarrollando distintos modelos, ya no preentrenados en inglés, sino preentrenados con eh, repositorios propios y que bueno, me parece que por ahí ese es el camino. A lo que voy, y como conclusión a la respuesta a la pregunta de Sebastián, ¿es factible establecer un modelo chino de IA conectado con repositorios propios? Sí, es posible, es tentador, hay que ver los costos, pero en principio son accesibles. Ahora es recomendable hacerlo y ahí yo tengo mis dudas, sobre todo porque está, eh, por ejemplo, en el 2025, hace poquito, eso lo vi en un reporte, tuvo un ataque de ciberseguridad y se perdió muchísima información. De hecho, Italia e Irlanda prohibieron descargar DeepSeek, que es el modelo de IA chino, con código abierto, que funciona muy bien, en los servidores italianos y de Irlanda. Y también tiene un antecedente con el tema de TikTok, que también era un modelo de inteligencia artificial abierto, eh, con videos y demás, y fue prohibido en un montón de países por filtración de información. Eh, Más allá de su uso que genera adicción y demás. Pero bueno, la conclusión es esa. Es tentador, sí, pero yo pondría algunos reparos sobre el posible uso posterior y las regulaciones chinas sobre las aplicaciones. Gracias, Carlos. Ahí hicieron una pregunta para Mariana.
si podría repetir el nombre del caso de Santa Fe respecto a las cámaras de vigilancia de las empresas privadas. Sí, es la empresa o el sistema se llama Lince. Si lo buscas en internet va a salir. No hay todavía judicializado nada, pero bueno, es posible, dada la regulación constitucional, que pueda surgir algún tipo de planteo. Gracias, Mariana. Bueno, y gracias Carlos, gracias Mariana por la participación y por último le doy la palabra a Diana Queirolo, que va a decir unas palabras de cierre. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Mariana como a Carlos y a Lautaro que está moderando la jornada y a mi coequiper Silvina. Les digo, Carlos, dijiste que había sido breve, pero la verdad es que fue muy gráfica este repaso sobre lo que la provincia de Buenos Aires, esta revista, ¿no? Sobre la provincia de Buenos Aires, sobre la construcción de los sistemas propios de datos. Nos señalaste el control, la promoción de la tecnología, la protección de los datos digitales, los 6 ejes, ¿sí? Y más este plan integral de ciberseguridad y nos mostraste también el WhatsApp Boni, ¿no? Con los principios rectores del uso de la inteligencia artificial. Y gracias, Mariana, por habernos ilustrado sobre la incorporación de la constitución de los derechos digitales o del constitucionalismo digital en la constitución de la provincia de Santa Fe. La verdad que es de vanguardia, junto con, nombraste Jujuy y La Rioja, pero Santa Fe desarrolla aún más y la protección de los derechos digitales y los neuroderechos y también los problemas prácticos, ¿no? Que nos plantean en la vida diaria. Y me encantó tu última reflexión en cuanto que la reforma sea el punto de partida y no el de llegada. Me encantó. Les quiero decir que tenemos una próxima actividad de la Comisión de Inteligencia Artificial y un bonus track porque hay el martes 23 de junio a las 18 horas, el profesor de la Universidad de California Western, James Cooper, nos va a dar una conferencia respecto de inteligencia artificial y también va a estar coordinada no solamente por el centro, sino también co-coordinada por la comisión. Bueno, a todos, excelente jornada, que terminen bien el lunes y muchas gracias. Gracias, saludos. Chao, gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Muy lindo.